Y la prédica del día de hoy se llama, para mí es una bendición que mi pastor me haya podido dar el tema libre, yo poderles transmitir lo que creo Dios quiso decir a mi corazón. Cuando yo vine a Ministerios Caminando con Dios, quiero decirte que yo vine a una tierra diferente. Yo venía de una tierra donde conocía al Señor, donde amaba al Señor, pero donde experimentaba al Señor más o menos. Pero cuando vine a la iglesia, yo quiero decirte que hace aproximadamente 8 años que estamos bajo la cobertura de nuestro pastor, el pastor nos invitó a un servicio, todavía no era nuestra cobertura cuando él nos invitó, pero fíjate que algo hermoso pasó ese día. El pastor me dijo, mira, voy a viajar a Estados Unidos, pero necesito que tú vengas y que puedas conocer la iglesia. Y yo le dije, pastor, yo voy a llegar el día domingo, estaban allá en San Cristóbal. Cuando llego ese día, hermanos, viene la profeta Sandra, nuestra pastora, y da una palabra, te voy a decir así sencilla, donde yo ya había ido a cruzada de milagros, yo ya había estado en retiros, había estado en encuentros, y yo siempre le pedía al Señor porque sanara mi rodilla derecha. Y fíjate que esa vez voy y llego a la iglesia en un servicio normal, cuando la profeta Sandra dice, el Señor me está hablando y me dice que está sanando tu rodilla. Y mira esto, hermano, ¿sabes qué fue lo que dije yo? No creo que haya sido yo, porque ni lo estaba pidiendo. Yo no lo estaba pidiendo. Cuando en eso llego a mi casa y le digo, mira lo de la rodilla, pero te voy a decir algo, no me duele ni me truena. Ya no me duele. Y fíjate, mi amado hermano, que cuando uno va a una tierra donde Dios habita, donde Dios se muestra, donde Dios da su palabra, los milagros empiezan a suceder. Las cosas empiezan a suceder. Yo recuerdo que cuando el pastor me invitó, me pasó como Moisés. Yo dije, hay un movimiento de profetas, me gustaría saber qué significa eso. Me gustaría saber qué es ser un profeta. Cuando llego, hermanos, un movimiento hermoso. Y vine yo y me pasó como Moisés, hermanos, vi la zarza ardiendo ahí. Yo pude ver cómo el movimiento de Dios se podía manifestar en las personas que estaban ahí. En las personas, en mi profeta Sandra, que daba palabras específicas, hermanos. Palabras que alimentaban, palabras que no solo te hacían caer en el Espíritu Santo, sino cuando te levantabas eras una persona diferente. Entonces vine y como en Éxodo, si tú me acompañas a Éxodo, el capítulo 3 y versículo 2. Si quieres empezamos desde el 1. Dice el versículo número 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Escucha esto. Si me acompañas al 1, Joseph, te agradezco. Mira lo que dice el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro. ¿Qué estaba haciendo Moisés ese día, hermanos? ¿Cómo? Trabajando. Un día normal. Para Moisés, ese día, me imagino, Moisés se levantó, la esposa le echó el lunch y él se levantó y fue a trabajar como un día normal. Porque dice que estaba apacentando las ovejas. Pero yo quiero decirte algo que el Señor hablaba a mi corazón y a mi espíritu, y que justamente lo confirmábamos unos minutos antes del servicio. Muchas veces nosotros estamos en una vida tan cotidiana, hermanos, en una vida ya tan normalizada, que el Señor viene y te despierta de un momento a otro. Viene el Señor y te despierta de un momento a otro, te cambia la vida. Pero quiero decirte esto, si Dios te llamó y te escogió en tu vida cotidiana porque sabe que tú ya estás preparado, es para hacer que tu vida sea transformada de mejor manera. Mira,
Moisés estaba en ese momento apacentando las ovejas cuando vino el Señor y de un día normal lo volvió sobrenatural. Ay, oye lo que Dios está poniendo en mi corazón. Tus días hasta el día de hoy han sido normales, pero Dios te los va a convertir en sobrenaturales. Porque Dios no solo quiere que tú vivas una vida buena en lo natural, sino Él quiere que vivas una vida buena en lo sobrenatural. Alguien ya tiene la vida hecha, pero Dios quiere sanarte. Alguien ya tiene la vida hecha, pero Dios quiere transformarte. Ya tu vida es normal, Dios quiere transformar todo lo normal a lo sobrenatural. Alguien tiene que decir amén a lo que Dios te está diciendo. Porque mira, primero que nada, Moisés apacentando las ovejas de su suegro. Pero quiero que escuches esto. Muchas veces las ovejas son atravesadas en el desierto. Ay, oye lo que Dios está poniendo en mi corazón. Muchas de nosotros o muchas personas o muchas ovejas de la iglesia son atravesadas en el desierto. Ay, oye lo que Dios está mostrando a mi corazón. Pero cuando el líder de la iglesia viene y coloca a la iglesia en un momento sobrenatural, las personas le llaman a lo sobrenatural el desierto, porque hay cosas que nosotros no entendemos. Pero oye lo que Dios está poniendo en mi corazón. Cuando Dios ya te metió en el desierto y ya estás pasando por el desierto, es porque Dios quiere salvar no solo a tu casa, sino salvar a tu familia, sino salvar tu generación, salvar las generaciones futuras. Dice, llevó las ovejas a través del desierto. De lo normal las llevó a lo sobrenatural. Las ovejas estaban descansando en un lugar. Pero escucha, ay, oiga esto. Por eso cuando nuestro pastor nos diga de un momento a otro, a ti te toca predicar, tú no creas que el pastor te está metiendo en el desierto. El pastor lo que está haciendo es, cuando tú veas esto, no solo vas a recibir la bendición de Dios, sino vas a pasar algo sobrenatural que tus generaciones lo van a contar. Ay, oiga esto. ¿Y llegó hasta dónde? Ay, esto está hermoso, hermanos. ¿Llegó a dónde? A Horeb, el monte de ¿quién? Mire lo que Dios está hablando en mi corazón. Muchas veces para llegar plenamente y al 100% delante de la presencia de Dios, muchas veces tenemos que pasar desiertos. Ay, oiga esto. Si tú estás pasando desiertos, estás pasando un problema difícil, estás pasando un problema donde sientes que no aguantas, eso lo único que te está preparando. Ay, esto lo único que te está preparando es para que la presencia de Dios la veas al 100%. Alguien tiene que entender. Ay, oiga esto. ¿Quién aparte de Moisés pudo ver la zarza ardiendo? Alguien tiene que recibirlo en su corazón. ¿Quién, hermano? Solo él, pero ¿a quiénes llevó al desierto? A las ovejas. Ay, oiga esto. Así como nuestro Padre espiritual, el apóstol Giovanni y la profeta Sandra ven al Señor, escuchan al Señor, nosotros las ovejas también lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. Ay, oiga esto. No vamos a ser como el pueblo que escuchaba relámpagos y no entendía y le daba miedo. Nosotros seremos de esas ovejas que no tuvieron miedo aún estando en el desierto. Aún viendo que una zarza no se consumía. Aún viendo, es que quiero que entiendas esto. Ay, Dios nos está hablando fuerte, hermanos. Aquel que se mantiene a la par del pastor siempre va a entender lo que Dios quiere para nosotros. ¿A qué oveja que no se dispersa cuando ve las cosas difíciles, sino escucha la voz del pastor? Es aquella oveja. Alguien está entendiendo. Es aquella oveja que aprende a escuchar al Señor. Hay una parte en la Biblia, en Lucas 15, cuando el Señor viene y va y por la que se descarriló y la toma entre sus brazos. Hermano, para mí ese es uno de los momentos más hermosos. El poder, el Señor dejar todo por ir a buscar a aquella.
y ponerla sobre sus hombros. Pero quiero que entiendas esto. La oveja estaba pasando un momento de dificultad, pero al escuchar la voz de Jesús, retornó a él, porque dice la palabra de Dios que la oveja reconoce la voz de su pastor. Mira esto, qué hermoso. Cómo nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a hacer un movimiento espectacular, hermanos. Yo siempre en lo natural he dicho, yo quisiera ser la mitad de lo que mi padre natural es. La mitad por lo menos. Y ahora quiero decir este dicho, por lo menos la mitad de lo que nuestros pastores son. Porque hermano, yo quiero decirte, no solo tienen fe, no solo tienen visión, no solo creen en nosotros, sino siempre buscan la forma de que tú tengas tu comida espiritual fresca. Ay, oiga esto, aunque muchas veces signifique que nosotros tengamos que pasar el desierto para poder comer cosas frescas. Yo quiero que entiendas lo que Dios te está hablando esta mañana. Dios te está diciendo esta mañana, tú veniste a una tierra de profetas. Tú tienes que comportarte como profeta. Y quiero que escuches, no solo Dios nos hace un llamado, no solo Dios nos llama, sino confirma nuestro llamado. Yo quiero que tú entiendas esta parte. Moisés dijo, me voy a acercar a la zarza, y viene el Señor y le habla. Mire esto, pues si quiere vamos a la palabra. En el versículo 7 de ahí de Éxodo 3, versículo 7, mira lo que dice. Dijo, luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y a sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Dios de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Yo quiero decirte esto. Viene el Señor y le da las especificaciones a Moisés de qué es lo que está sucediendo. Moisés, en una vida cotidiana, en una vida de trabajo, llegó el momento que el Señor lo llamó y empezó a escuchar la voz de Dios. Oye lo que Dios te está diciendo. Aún en tu trabajo vas a escuchar cómo Dios te habla. Aún en medio de la situación difícil vas a escuchar lo que Dios quiere decir para tu familia, lo que Dios tiene preparada para tu generación, lo que Dios tiene preparado para tu pueblo, para tu familia, para tu gente. Y yo quiero que tú sepas, imagínate que venga alguien y te diga, tú vas a trabajar, y que te diga, mira, yo he visto que tu familia está en un momento de pobreza, pero te quiero decir que no solo va a pasar que ya no van a ser pobres, sino yo decido estar con ustedes. Yo los voy a sacar. Yo los voy a sacar adelante. Yo voy a seguir hasta que ustedes lleguen a la tierra donde yo les voy a prometer, que es una tierra buena, una tierra ancha. Yo quiero que imagines el corazón de Moisés. Se emocionó. Dígame quién no se emocionaría, hermanos. Yo me emocionaría. Pero mira lo más difícil que le pasó a Moisés. Moisés emocionado de que Dios le estuviera diciendo, Dios, ¿y cómo vas a sacar a mi familia? ¡Hala, qué bendición! ¿Y cómo le vamos a hacer? Y emocionado, cuando le dice estas palabras, ven, por tanto, ahora y te enviaré. Ahí se acabó toda la emoción, hermanos. Quiero que escuche, hay que ser sinceros. Muchas veces Dios ya nos dio promesas sobre nuestra familia, pero cuando nos dice el Señor, tú tienes que levantarte en tu casa, se nos apaga la emoción. Mira lo que Dios nos está enseñando. Mira lo que Dios nos está diciendo. Si Dios ya se levantó,
Dios ya te habló, Dios ya te dijo, yo te voy a utilizar a ti. Es tiempo de que te levantes, de que creas, de que camines hacia el frente, que no tengas miedo, porque algo hermoso que el Señor le dice a Moisés: voy a descender y voy a librarlos. Quiero decirte esto: cuando el Señor desciende, desciende sobre nosotros, y nosotros ya somos ese tipo de personas que podemos creer y declarar, porque sabemos lo que ya Dios nos dijo. Ay, mira, esto es lo que estoy percibiendo. Bendito Dios, mi pastor hoy me dio libertad para poder predicar. Te voy a decir lo que el Señor está hablando a mi corazón. Lo difícil no es tener el encuentro con Dios. Oiga esto, oiga. Tu normalidad a partir del día de hoy es tener encuentros con Dios diarios, donde los vas a ver, donde los vas a escuchar, donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a hacer entender. Lo difícil es, ay, oiga esto, hermanos. ¿Sabes cuál fue lo difícil? No fue ver la zarza, no fue caminar hacia la zarza, no fue recibir la instrucción que Dios le estaba dando. Lo difícil fue ir a la gente y contarle lo que Dios quiere hacer contigo. Ay, oiga esto, hermanos. Si Dios ya te dijo que te va a llevar a esa tierra, tenlo por seguro que Dios te va a llevar. Pero no tengas miedo de declararlo, no tengas miedo de contarlo, no tengas miedo de vociferarlo, porque Dios ya te lo dijo. Yo quiero que imagines a Moisés, ¿verdad? Ovejas que el Señor me habló, ve, iban a ser las ovejas. Ay, oiga esto, esto está fuerte. Muchas veces ni las ovejas saben lo que su pastor va a llegar a hacer. Ay, oiga esto, muchas veces las ovejas no saben entender ni ver el tremendo hombre que tienen enfrente. Y eso me incluye. Muchas veces menospreciamos lo que Dios ya le entregó a nuestro pastor. Muchas veces menospreciamos lo que Dios ya dijo sobre nuestro pastor, sobre su iglesia, sobre nosotros. Mira qué hermoso, hermanos, cuando el Señor te da una palabra, pero lo más hermoso debería ser la actitud con la que tú la cuentas. Es que a mí Dios me prometió naciones. Vos, no creo. Y el temor a ser rechazados, a que puedan cambiar la palabra que Dios ya me dio, es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte. El poder creer que Dios ya declaró sobre tu vida que vas a ser un hombre lleno de días y que vas a morir tranquilo y que vas a morir bien, que tu casa va a estar bien, que tus hijos van a estar bien, que ese hijo que está perdido ahorita llegará a los pies del Señor. Tú tienes miedo de declararlo, pero si ya el Señor te lo dijo, hoy el Señor te lo confirma. Tu familia será la mejor. Tu familia será de bendición. No sé si estás conmigo. Moisés, temeroso de llegar y de contar, que dijeran a este tartamudo, ¿quién le va a creer? Pero ¿sabes qué Moisés tuvo que hacer? Solo creer. Ay, oye lo que Dios pone en mi corazón. Tú solo tienes que creer. Las palabras Dios las va a poner en tu boca. Dios va a poner en tu boca, porque Dios, donde se revela, es donde quiere formar su ministerio. Oiga esto. Donde Dios se revela es donde a quién o con quién quiere formar su ministerio. Moisés iba por una vida cotidiana y regresó con ministerio. Tú venías a este servicio normal, tú lo ibas a escuchar normalmente y te vas con un ministerio, porque Dios lo normal lo convierte en sobrenatural. Dios es especialista de donde no hay nada, hacer algo. Dios es especialista donde hay un matrimonio roto, hacer un matrimonio feliz. Dios es especialista de cambiarnos la vida en un segundo para bien. Dios, todo lo que está haciendo de tu vida ahorita es para bien, hermanos. Todo lo que Dios está haciendo, todo lo que el Señor vino trabajando en este tiempo es para mostrarte que tú vas a hacer las cosas bien. Dios te llamó
Dios te trajo a esta casa. Dios te confirma, aleluya. Dios te confirma el llamado que tú tienes. Dios te confirma el llamado que Él ejerció sobre ti. Y si tú ya lo escuchaste, si tú ya viniste a esta tierra de profetas, es tiempo de levantarte y ejecutar lo que Dios ya te dijo. Qué palabra tan desafiante, hermanos. Porque primero que nada me da miedo. Primero que nada soy temeroso. Pero Dios empezará a hacer una señal profética sobre tu vida. Dios empezará a hacer palabras proféticas sobre ti, mis amados hermanos. Dios quiere hacer que tu rostro pueda cambiar, que tu rostro pueda ser de diferente forma. Dios no solo quiere que tú seas sano espiritualmente, quiere que seas sano naturalmente. Dios quiere hacer de ti una obra de arte. Alguien tiene que escuchar lo que Dios te está diciendo esta mañana. Dios no solo quiere sanar tu corazón. Dios no solo quiere sanar tu espíritu. Dios no solo quiere sanarte corporalmente. Dios quiere hacer una obra de arte de ti que sea digna de hablar. ¿Has visto cómo es mi siervo Luis? ¿Cómo es mi siervo Job? ¿Has visto cómo es mi siervo? Yo no sé si tú me estás entendiendo. Dios quiere tal vez que tú pases en el desierto, pero que un día puedas ver al Señor y que puedas hacer que el Señor siga hablando bien de ti. Porque Dios tiene la capacidad, mis amados hermanos, de hacerlo. Dios tiene la capacidad de bendecirte. Ay, escucha esto, Dios solo está esperando el momento para que tú puedas llegar a ser y ser bendito. Dios solo está esperando una oportunidad donde tú estés en el momento correcto. Ay, oiga esto, Moisés no tenía distracciones en el desierto. Aunque tú creas que tu mayor distracción es estar pasando pruebas ahorita, Dios está utilizando ese medio para que tú puedas cambiar de ministerio y ser de bendición. ¿Estás conmigo? Mira, viene Dios y hace algo impresionante en Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 29. Perdonen si me emociono, hermanos. Oiga esto. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí. Pero escucha esto. No es del lugar de donde descendió, sino el lugar de donde Moisés hizo su lugar íntimo con el Señor. Oiga esto, cuando tú tengas un problema, una dificultad, regresa a aquel que te puede hablar. Regresa al lugar donde sabes que Dios habita. Cuando estés pasando una prueba difícil, hermanos, y Dios te habla, y Dios te da señales, regresa a ese lugar. Muchas veces nosotros tenemos miedo y regresamos a un lugar donde Dios no nos dijo, donde Dios no nos habló. Muchas veces vamos a nuestra amiga y el consejo sano, el consejo con señal, siempre te lo va a dar el Señor en el lugar donde está tu intimidad con Él. Y oiga, dice Moisés descendió, pero dice que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Sabes que tu rostro también cambia, hermanos? Tú puedes ver cuando alguien está pasando algo difícil también. Cuando alguien ya no está con el Señor. Alguien cambió. ¿Cuántos nos hemos notado eso, hermanos? Un hermanito que tenía una cara de endemoniado y se convirtió al Señor y te das cuenta que su rostro cambia. Resplandece, es diferente. Tiene un brillo diferente. Cuando tú estés pasando, es que quiero que entiendas que es un profeta. Un profeta es aquel que recibe palabra de Dios, que escucha al Señor, pero que también lo ejecuta.
¿Y a cuántos el Señor ha dado palabra aquí, hermanos? ¿A cuánto el Señor nos ha hablado? ¿A cuánto Dios nos ha dicho? Entonces tú eres profeta. Cuando estés pasando una situación difícil, regresa a aquel que te puede dar el consejo correcto. Y descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Oiga esto, no te vas a notar diferente. Oiga esto, tú no te vas a notar diferente, pero las personas que están alrededor tuyo sí lo van a notar. Tú tal vez no vas a notar lo que Dios está haciendo en tu vida. Ay, oiga esto. Muchas veces nosotros ya ni nos sentimos bendecidos, pero hay alguien más que te está viendo a ti que tú estás muy bendecido. Tal vez no te has dado cuenta, hermanos. Tal vez tú dices, yo me siento igual desde que me volví cristiano. Pero otra persona que se quedó en el mismo lugar donde tú antes estabas, dice, la gran, ¿cómo es que ha crecido Heidi? La gran, es que, ¿cómo es de diferente? ¿Hasta dónde Dios la ha llevado? Muchas veces nosotros no sentimos lo que Dios ha hecho con nosotros, pero las demás personas sí lo notan. Las demás personas sí lo ven. Cada vez que tú hablas con Dios, cada vez que tú tienes un encuentro íntimo con Dios, siempre viene el Señor y hace un cambio en tu vida. Ay, oiga esto, si tú quieres cambiar más rápido, métete mucho más con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que le dedicaste un ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste ofrenda al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú decidiste tener un encuentro íntimo con el Señor? El Señor nos llama para que nosotros, oiga esto, es que yo quiero que entiendas, Moisés no solo tuvo el encuentro con Dios en la zarza, ese fue la primicia de lo que Dios iba a hacer. Nadie creía que una zarza no se consumía, pero sí todos creían el cambio que Dios estaba haciendo en Moisés. Ay, oiga esto, nadie va a creer lo que Dios ya te dijo, pero sí van a creer cuando lo empiecen a ver. Si Dios ya te prometió un carro, Dios te lo va a entregar. ¿Cómo va a ser la prueba de que Dios te habló? Es cuando te vean bajando de ese carro en el que nadie te creía, porque nadie cree que una zarza no se consume, pero sí creen cuando te ven a ti en una nueva temporada, en un nuevo momento. ¿Estás conmigo? Dios esta mañana te está diciendo, yo no solo quiero tener un encuentro contigo, quiero estar todos los días constante contigo, donde la gente pueda reconocer, escucha que tú eres hijo de Dios. ¿Por qué van a reconocer que tú eres hijo de Dios? Porque la bendición siempre va a estar contigo. Siempre va a estar contigo. Dice, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Aquella señora que le levantaba chismes ya no lo va a hacer. No te defiendas, deja que el Señor te defienda. No te defiendas, deja. Porque el Señor será el que haga que la gente se cubra, te cubra y te cubras. Mira, y Aarón y todos los príncipes de la congregación a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel. Escucha, cuando tienes la bendición de Dios, dice que si le acercaron todos los hijos de Israel, todos los príncipes de la congregación, Aarón, su familia. Es que cuando tú tienes una comunicación con Dios, el Señor se encarga de todo lo demás. Todo problema que tengan contra ti lo van a tener que solucionar en su corazón. Tú solo métete con el Señor. Porque el profeta eres tú. Porque Dios te llamó a ti. Dios te va a dar instrucciones. Y si Dios te dice, no vayas, no vas. Y si Dios te dice, anda, vas. A uno le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y a otro que regresara a su tierra y su parentela. Quiero que entiendas esto. No puedes recibir la bendición que otro tiene porque no es la misma, hermanos.
no es la misma. Unos van, otros vienen, pero Dios a todos nos da la bendición que nos corresponde. Dios a todos nos da la bendición. Dios llama a profetas dispuestos. Diga conmigo, dispuestos, no perfectos. Si tú estás esperando alcanzar la perfección para ser un profeta de las naciones, nunca la vas a alcanzar. Pero si estás dispuesto en tu corazón, Dios va a cambiar tu manera de ver, tu manera de creer, va a cambiar tu manera de vivir. ¿Sabes por qué? Porque vas a empezar a ver al Señor con otros ojos. Vas a empezar a ver al pueblo. Ay, oiga, es que esto está hermoso, hermanos. Escucha lo que Dios está poniendo en mi corazón. Donde la gente ve un pueblo, una familia atada, tú vas a ver una familia libre, porque ya Dios te dijo que tu familia va a ser libre. Dios ya te dio una instrucción de que Dios va a hacer las cosas maravillosas para tu vida. Es tiempo de que tú tengas que ver lo que Dios quiere hacer para tu vida, lo que Dios quiere hacer para ti. Dios necesita personas que puedan escuchar lo que Dios quiere decir. Dios llama a esos profetas. En Amós 3:7 dice, no te preocupes en buscarlo, solo es como referencia, porque no hará nada Jehová el Señor, sino que sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Me encanta tanto algo cuando tú ya tienes a tu familia entendida y creída de que tú eres el profeta de casa, y que cuando tú dices algo ellos lo sepan entender, porque quiero que escuches, Dios te va a revelar primero a ti. Dios te va a revelar a ti. Qué bendición tener una profeta que nos marca tiempos y nos marca temporadas, pero va a llegar el momento donde tú estés tanto tiempo con el pastor que Dios va a empezar a hablarte a ti las instrucciones correctas y perfectas, y en el momento correcto. La definición de profeta es alguien que escucha a Dios, lo ve espiritualmente y ejecuta lo que Él dice. Esa es la definición de un profeta. Y otra, se cumple lo que dice. Si un profeta da una palabra, la palabra se tiene que cumplir, hermanos. Porque cuando recibes una instrucción de Dios, una palabra de Dios, las cosas pasan y suceden. Pablo no creía que Jesús, escucha lo que Dios pone en mi corazón. Pablo no creía en Jehová, en Jesús, en la Trinidad, hasta que el Señor le tuvo que hablar. Hasta que el Señor le quitara su ceguera espiritual. Tú no te preocupes, mi amado hermano, y quiero que descanses en el Espíritu esta mañana. No te preocupes si el hijo que tú tienes no conoce al Señor todavía. Llegará el momento donde Dios se haga hacer conocer como Él es. Quiero que te lo grabes en tu corazón. Todos tenemos un proceso. Todos pasamos un proceso, pero todos llegamos a Dios. Algunos llegamos bien, algunos llegamos como Pablo. Pablo no creía. Pablo perseguía. Pero en Hechos 9:3-6 dice, de repente le rodeó un resplandor. Permite, oiga, si me lo buscaste agradezco. Hechos 9, versículo 3. Si no, lo leo yo acá. Y si tú tienes Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No permitas, mi amada hermana, mi amado hermano,
que tu hijo no se vaya sin tener sentirse rodeado por alguien. Quiero que entiendas, tus hijos no están solos. Llegará un momento donde van a sentir que Dios los rodea, donde sentirán el resplandor de Dios, donde van a ver la luz del cielo, donde van a sentirse, ay, oiga esto, donde no va a ser necesario despertarlos tú y que se vayan a la iglesia, sino ellos se levantarán e irán a la iglesia e irán a servir porque fueron rodeados por algo que el Señor le llama amor, por algo que el Señor le llama espíritu, por algo que el Señor les dice. Y a partir de ese momento, tus hijos no van a volver a ser los mismos, porque un de repente de Dios puede trastornar una generación completa. Oiga, Pablo estaba persiguiendo un día. Iba al trabajo. ¿A qué? A perseguir cristianos. Y de repente se le apareció aquel que un día cambió tu vida, aquel que un día cambió mi vida, aquel que un día cambiará la vida de tus hijos. Si Dios ya te lo prometió, descansa. Si Dios ya te lo dijo, descansa. Porque si Dios ya nos habló, hermanos, si Dios ya nos sanó, si Dios ya abrió nuestros ojos, no es tiempo de esperar, es tiempo de ejecutar lo que Dios nos quiere decir. Es tiempo. ¿Estás conmigo? Y no tengas miedo, hermano, si tú vas a tu casa y tus hijos te dicen, ay, mi mamá, porque tú sientes al Señor de diferente manera, ¿sí o no? No, igual que tus hijos. Tus hijos ahora ven al Señor por medio de un TikTok. Ahora ven al Señor por medio de una alabanza rara que para nosotros ya no es una alabanza como a la que nosotros nos conectan al Señor. A nosotros nos conectan aquellas canciones de las de antes, hermanos, o una canción en específico, pero a tu hijo no. Y dicen, ay, mi mamá, ¿cómo puede orar tanto? Hasta sale tanto TikTok, hermano, donde las mamás están orando por sus hijos a las 2 de la mañana, medianoche, y solo se escucha. Y van a tener diferente encuentro con Dios. Pero escucha, Dios nos habla según nosotros podamos entender. Ay, oiga esto. Dios nos habla según el idioma que nosotros hablemos, el lenguaje que nosotros hablemos. En Lucas 4:24 dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Nadie. Pero eso no significó que Jesús se quedara. Eso no significó que Jesús no creyera. Jesús siguió creyendo en el pueblo, aquel pueblo que no creían en él. No sé si me voy a entender. Por eso es que a mí me encanta todo lo que pastor hace. Un día está aquí, otro día está en otro lado, otro día está en otro lugar, otro día Dios lo está utilizando en otro lugar. Pero escucha, la bendición que Jesús hizo en todas esas naciones, ¿sobre quién cayó? Sobre el pueblo de Israel. Todas las bendiciones que nuestros pastores reciben en otras naciones caen sobre nosotros, sus hijos. Por eso es que tenemos que tener identidad de hijo. Por eso sabemos, hermanos, yo no llamo a mi papá todos los días. Yo no platico con pastor todos los días. Sin embargo, sé que soy hijo de esta casa. Que cuando necesite, él ahí va a estar. ¿Estás conmigo? Y un día vamos a entender de que Dios nos trajo a una tierra de profetas para que nosotros nos levantemos también. ¿Cuántos se quieren levantar, hermanos? ¿Cuántos quieren levantarse y creer en lo que Dios puede hacer en nosotros todavía? No, es que ya no puedo. No, es que Dios te quiere levantar. Dios te quiere utilizar. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Amén. Yo quiero terminar orando y diciéndote como Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré. Ven por tanto ahora y te enviaré. Dios ya había
le había contado todo lo que lo que Jehová iba a hacer con el pueblo de Israel a Moisés. Pero Dios te quiere utilizar a ti para sacar a tu familia adelante. Dios te quiere levantar a ti, mi hermano. Dios quiere que tú hagas. Señor, hoy sé que tú me mostraste esa zarza, no para admirarla, sino para enviarme a cumplir el propósito que yo tengo en esta vida, en esta casa, en este ministerio. Señor, tú me llamaste, tú nos llamaste. Y quiero orar por todas aquellas personas que nos están viendo. Hoy quiero declarar que si estás en ministerios caminando con Dios, estás en una tierra de profetas. Y en una tierra de profetas Dios nos cambia la vida de un momento a otro, pero no es malo. Dios te quiere llevar a tu propósito. Si tú estás dudando, hermanos, hoy vas a recibir claridad. Dios es lo que hoy te está declarando. Si tú estabas herido, hermanos, hoy recibes sanidad. Si crees que Dios estaba muy en silencio, hoy el Señor viene y hace que su voz esté contigo. Si crees que esperaste durante mucho tiempo, hoy el Señor te dice, hoy el Señor te habla, hoy el Señor te entrega lo que estabas esperando, porque Dios esta mañana te entregará lo que estabas esperando. Porque Dios te trajo a este lugar, porque ya tenía un envío hecho para este lugar y que tú lo pudieras recibir. Hay muchos de nosotros que creemos que la sanidad nunca va a llegar, y la sanidad llega en el momento menos esperado, en un de repente de Dios. La sanidad de Dios llega en un de repente de Él. Él solo está esperando, hermanos, a que tú te puedas acercar, a que no tengas miedo y puedas acercarte a la zarza, a que tengas que quitar tu calzado en un lugar donde creas que pueda quemar. Dios te está diciendo esta mañana, tú lo único que tienes que hacer es acercarte a mí, meterte en intimidad, y yo voy a hacer todo lo demás. El Señor no necesita que tú hagas más. El Señor solo necesita que tú estés cerca de Él para poder escuchar claramente la instrucción, lo que Dios te quiere decir, porque Dios quiere transformar tu normalidad en lo sobrenatural. Dios quiere transformar tu enfermedad natural en un milagro sobrenatural. Dios está dispuesto a hacer tantas cosas para tu vida. Dios está haciendo tantas cosas y libertando a tu familia. Dios quiere que tú llegues con una familia que se sienta presa, que sienta que no tiene libertad. Dios lo único que quiere es que tú te puedas acercar, mi hermana, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere, que tú te acerques y que puedas escuchar la voz de Dios. Porque quiero que entiendas, Moisés recibió el llamado, pero el legado se lo dejó a su familia. A mí me encanta tanto ese versículo, que no lo traigo, pero ese versículo donde el Señor lleva al monte a Moisés y lo hace ver la tierra. Pero ¿sabes por qué el Señor lo llevó a esa tierra? No fue para recordarle de que no iba a entrar a esa tierra, fue para recordarle que no había pedido perdón. Fue para recordarle de que su familia iba a entrar y que iban a entrar sanos. Muchas veces Dios nos llama a nosotros como padres de familia, como personas de familia, a llegar al monte y presentarnos delante de Él para poder sanar a nuestra generación y no llevarnos nada, hermanos. El mayor milagro que Jehová hizo sobre Moisés no fue el llamado, sino que Moisés entendiera que en momentos fracasaba, que en momentos hacía cosas que no debía, pero que tenía un Dios que perdonaba. Dios te está diciendo esta mañana, hermanos, Dios te va a perdonar. Tranquila, Dios va a perdonar a tu hijo. Ven, sube a este monte, mira con los ojos que Moisés veía. Moisés veía a su familia libre. Empieza a ver a tu familia libre.
Muchas veces el Señor te llama al monte para que tú puedas ver el futuro que te espera, porque desde abajo no entiendes nada. Ay, oiga esto, lo que Dios está poniendo en mi corazón. Muchas veces nos mantenemos abajo y ahí queremos estar y ya no queremos tener una relación con el Señor. Ya no queremos tener una relación con el Padre. ¿Para qué seguir, Señor? Durante 15 años te he servido. Durante 15 años me he mantenido. He estado en esta iglesia, he estado en otra iglesia y no veo nada. Muchas veces lo único que el Señor te dice es llamar tu atención, encender una zarza para que tú te atrevas y te acerques. Y que puedas entrar a ese lugar. Y que lo puedas ver. Y que lo puedas escuchar. Pero sobre todo, que puedas entender que la bendición tal vez no está en el presente, pero tu futuro sí es perfecto. Hácelo fuerte al Señor. Tal vez ahorita no es lo que esperabas, pero sube aquí al monte, mijo. Subí aquí, mira cómo es tu futuro. Agarradito, ese es mi futuro perfecto. Uno de los mejores casos sería yo estar viejito con mi esposa, tomados de la mano, leyendo un libro, como en las películas, hermanos. Y el otro de los casos es vendiendo chucos. Pero uno de los casos es estar ahí. Y cada vez que yo subo al monte, ¿sabes qué el Señor me dice? Ese es el futuro que te espera, no temas. No importa la situación que estás pasando ahorita. No importa. Lo que importa es donde Dios te va a tener. Y cuántos deseamos estar gozándonos en la presencia del Señor. Que un día puedas estar, ay, oiga esto, qué hermoso. Dios llama a Moisés, le pide que se quite el calzado, le pide que esté frente a un milagro, una zarza que no se consumía, y lo invita a entrar y lo invita a pasar. Yo le pido al Señor que haga eso. Un día voy a llegar, hermanos, y voy a estar frente al Señor. Y cuando estemos frente al Señor, que el Señor nos haga la invitación. Quítate el calzado, porque donde vas a entrar nunca más lo vas a necesitar. Vas a entrar, alguien tiene que entrar en lo eterno, hermanos. Nadie puede morirse en un vaso de agua sin saber que hay un río donde fluye. Hay una tierra donde fluye leche y miel. Hay una tierra que te espera. Hay una tierra donde el Señor te está llamando. Hay una tierra donde Dios te está diciendo: a esa tierra te quiero enviar. ¿Y sabes qué? Esa tierra no es solo para ti, es para tu familia. Esa tierra es para tu familia. Yo puedo sentir cómo el Señor nos está sanando. Yo puedo sentir cómo el Señor está sanando nuestro corazón. Durante tanto tiempo no hemos entendido, Señor, si soy una buena pastora, he sido una mujer de Dios. ¿Por qué no ha venido mi tiempo? Pero el Señor, ay, oiga esto, y lo dijimos hace un rato. El Señor no solo te llama, sino te confirma. Y hoy el Señor te dice: yo te llamé para naciones y para mucha gente. Y te confirmo que vas a ser para mucha gente. Este es el tiempo donde tú tienes que levantarte y ejecutar lo que Dios te dijo. Yo recuerdo la primera, le digo a mi pastor: pastor, a mi iglesia llegan como 10 personas nada más. Predica como que fueran miles. Ellos se merecen la mejor prédica. Pastores, que predica y siéntete, porque tienes que empezar a hacer a donde Dios te quiere llevar. Y se lo he dicho a mi esposa y lo sigo creyendo y manteniendo. No importa si un día solo estás tú y yo. Y mis hijos, por supuesto, si están menores de 18 años y viven bajo mi techo. Pero yo y mi casa hemos decidido servir a Dios. Y aquí en el monte, yo sí he podido discernir a dónde Dios me lleva. Hermanos, Dios pone esto en mi corazón. Si tú en este momento sientes que el Señor ha bajado su voz, sube al monte. Si tú sabes dónde está Dios, tú sabes. Yo le decía a mi hermana: ¿dónde está el Señor para ti?
Yo me encuentro con el Señor todos los días en el armario, entre el baño y mi armario. Tú sabes dónde es el monte donde Dios te ha hablado tantas cosas, donde has luchado tantas batallas, donde has ganado tantas batallas, porque Dios te trajo a este lugar, hermano, para darte palabras correctas, palabras hermosas. Tú eres profeta, tú vives en una tierra de profetas, pero muchas veces escuchamos la palabra y la prédica y se nos olvida. Muchas veces escuchamos lo que Dios nos dice, pero cuando salimos y miramos lo normal, quiero decirte, y termino, te prometo, perdón, es que me emociono. Luego de que el Señor le habló a Moisés y vio la zarza, ¿sabes qué hizo Moisés? Tomar a sus ovejas y regresar. Es que Dios no te promete que al instante pueda hacer las cosas, aunque lo puede hacer. Pero Dios quiere que puedas sentir el cambio de temporada. Dios quiere que tú disfrutes el cambio de temporada, que aprendas a decir, puedo vivir con lo poco y puedo vivir con lo mucho. Y aunque regrese a lo poco, ya he vivido en lo mucho y sé que un día no tenía nada y al otro día lo tenía todo. El Señor quiere que disfrute cada etapa de lo que has tenido, de lo que tienes. No importa, hermano, si Dios te dio una palabra, o te la dio ayer o te la dio hace 10 años. A veces, oiga esto, termino, se lo prometo. Hay veces que es necesario, como lo dijo el Señor, regresar y cargar a esa ovejita que hace tanto tiempo te encargó el Señor, que la dejaste tirada en el desierto. El Señor nos muestra muchas veces, ¿sabes que el 99 no significa que se le haya escapado una a Jesús? Significa de que el Señor siempre nos muestra que tenemos que dar el 100% de nosotros, presentarle al Señor nuestro 100%. No puedes llegar delante del Señor y decirle, es que se quedó tirada, Señor. Jesús nos enseñó que a veces es necesario ir al desierto a buscarla. En el desierto donde nosotros sabemos que está. Hemos conocido a tantas mujeres en depresión y te aburriste de aconsejarla. No sé si estás conmigo. A veces, mi hermano, ¿qué hizo Jesús cuando encontró a la oveja? Y la cargó sobre sus hombros. Hay veces que tenemos que hacer ese papel de profeta, hermanos. Entender, oiga esto, que el desierto no le pertenece a esa oveja. Hay veces que tú eres el único canal. Qué hermoso esto, hermanos. Tú eres el único canal que puede hacer salir del desierto a esa oveja. Sabes que por eso mi prédica se llamaba Tierra de Profetas. Por eso es que Dios te quiere hablar específicamente a ti, para que vayas y saques a esas ovejas del desierto. Tantas ovejas muriendo en el desierto, hermanos. Tantas. Y lo único que Dios hace es llamar tu atención como una zarza. Es llamar tu atención con un problema. Es llamar tu atención, porque quiero decirte que puede ser por medio de una zarza o quedándote ciego como Pablo. Pero Dios está llamando tu atención. Y hermanos, si no has entrado a tu temporada, tranquilo. Ya viene. Oiga esto. Alguien tiene que subirse a esa peña y que le digan, ¿qué ves? Veo una nube. Ya viene. No te imaginas cuán cerca está tu propósito. No te imaginas cuán cerca está tu legado. No te imaginas cuán cerca está la palabra cumplida de la promesa que te hicieron hace más de tantos años. Estás a poco tiempo de ver la promesa hacerse sobre tu vida. Estás a poco tiempo de que la promesa pueda llegar a ti. Dios mío, llegará el tiempo. Oiga esto, que aunque quieras evitar la palabra de Dios sobre tu vida, la palabra se va a ejecutar, la palabra se va a efectuar, la palabra se va a hacer y ya no vas a tener chance. Pero le vas a decir al Señor, estoy preparado, para esto me preparé. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos profetas en esta casa? ¿Cuántos han recibido la palabra del Señor en sus corazones? Se va a cumplir. Porque si Dios ya te lo dijo, se va a cumplir. No importa.
Si en este momento no lo sientes, no importa. Hoy tienes que declarar: estoy en tierra de profetas. Estaba dudando, pero hoy recibo la claridad. Estaba herido, pero hoy recibo la sanidad. El Señor estaba callado en mí, pero ahora escucho su voz. Habrá un de repente de Dios en tu vida, hermanos. Lo declaraba hace un momento y el Señor me vuelve a decir que lo diga. Tú vas a ir a tu trabajo y el Señor se te va a aparecer. Tú vas a ir y el de repente de Dios va a estar contigo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos lo reciben? Y hermoso lo que el Señor va a hacer con nosotros. Si te dice, lo repetí hace un momento: ven por tanto ahora y te enviaré. ¿Cuántos vinieron? Dios te va a enviar. Recíbelo en el nombre de Jesús. Yo no sé, hermano Luisito, si tengo que terminar o puedo orar y ministrar. Usted me dice. Porque sentimos a Dios en este lugar, amén. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios hoy va a declarar un montón de palabras sobre nuestras vidas. Y la va a declarar a tu vida. No vayas a tener miedo de salir y contarlo. No vayas a tener miedo. Dios nos va a revelar sus secretos a nosotros los profetas esta mañana. ¿Por qué no oramos?